la tarde con 10 minutos, 4 y 10. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos. Este es Capital a nivel nacional. Tu opinión importa. Ya nos conocen. Ustedes, nuestros teléfonos, el 212-5353, 212-5353 y el 0800-24-802. Los teléfonos en el interior del país. Ustedes saben ya que el grupo RPP, Capital, están llevando a cabo una campaña, ¿no? Cero Bullying, Somos Patas. Es una campaña que tiene como objetivo precisamente no generar conciencia no solamente en las diferentes instituciones educativas, centros educativos, sino también hacia los padres de familia, hacia la comunidad en general, en rechazo total a aquellas agresiones, a aquellos actos, digamos, que atenten contra la salud de nuestros hijos y a consecuencia del bullying, por cierto, ¿no? Así que un niño chancón puede ser víctima del bullying. Ese es nuestro tema que vamos a abordar en esta oportunidad con nuestros invitados, ¿no? Personas que, digo, chancones, ¿no? Para hablar así, digamos, en términos generales, personas, digamos, que sobresalen en sus aulas, en sus centros educativos, que de alguna manera pueden ser víctimas de ellos. Alfredo Drax García, él es director general del Colegio San Pedro, ¿no? Miembro del comité gremial de ADECOPA. Así es, ¿no? ADECOPA. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Encantado de estar con ustedes. Bajo esta introducción, Alfredo, un poquito acércate al micro, Alfredo. Bajo esta introducción, ¿se puede deducir ese tipo de situaciones, digamos, porque quizá el alumno que no sobresale dentro de un centro educativo piensa de que el alumno inteligente o el chancón es un lorna, ¿no? Así es. Pero de alguna manera esto no puede ser así, ¿no? Y es interpretado en algunas ocasiones, ¿no, Alfredo? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. Muchas veces se dan este tipo de, digamos, envidias. El chico logra las notas, yo salgo jalado, y a veces se puede gatillar, fastidiar, molestar. Sí. Sobre todo si el chico que es estudioso no tiene habilidades sociales y no sabe cómo defenderse, cómo reaccionar o cómo afirmar su propia posición. Claro. Pero en todos los temas del bullying, creo que a veces nos fijamos en las consecuencias, en lo que pasó y no el antecedente. Y creo que la parte preventiva es la más importante, ¿no? Y quizás la primera idea que quisiéramos transmitir acá es el que dentro del colegio, dentro de la familia, nos vayamos haciendo la pregunta: ¿qué estamos haciendo para prevenir el bullying? O sea, el bullying, las ocasiones de bullying pueden darse, pero si generamos un ambiente adecuado y la campaña ayuda en esa línea, sí, no podemos prevenir las situaciones de bullying, podemos ayudar a que estas sean menos. Claro, y en ese sentido estamos también con Verónica Lozano, ella es subdirectora, coordinadora de calidad del Colegio Santana. Y en ese sentido, ¿cuál sería el rol para ti, Verónica, de la familia, ¿no? Justo Alfredo daba la pauta ahí, ¿no? ¿Y cuál sería el rol fundamental de la familia en ese sentido? Bien, buenas tardes ante todo. ¿Cómo estás, Verónica? Bueno, la familia es quien está en contacto con el estudiante y es el aliado de la escuela. Entonces, los miembros de la familia, tanto papá, mamá y hermanos mayores de los niños que pueden ser víctimas del bullying, tienen que estar atentos a ciertos signos que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, el niño chancón, propiamente dicho, es un niño que está enfocado, pues, en obtener buenas calificaciones, ¿no? Es un niño rígido, pero también, si este niño chancón es carente de habilidades sociales, pues es un punto para que sea motivo del bullying, ¿no? Entonces, podríamos decir que este niño víctima del bullying puede presentar ciertas características al llegar a casa, el no querer ir al colegio, el hecho de bajar las calificaciones. Esto nos pueden dar señales de que está sucediendo algo en la escuela. Y los padres son los que tienen que darse cuenta, claro, y comunicar estas situaciones a los docentes, a los profesores, para que puedan tomar cartas en el asunto y puedan hacer todo este proceso de investigación en la escuela y poder determinar en realidad qué le está pasando al niño. Muy bien, Verónica, muy bien, Alfredo. Entonces, bajo esa introducción nos vamos a ir a la pausa comercial, no sin antes hacer el llamado a nuestros amigos oyentes y televidentes a que se comuniquen con nosotros a través del 212-5353, 212-5353 y el 0800-24-802. Usted, padre de familia, tú que me escuchas, tienes un hijo, digamos, que sobresale, un hijo chancón, digamos, utilizando el término, que es víctima de bullying, has tenido la oportunidad de hablar con él, y usted, señora, digamos, que tiene su hijo que no es, digamos, que no sobresale, pero que es un tanto inquieto, ¿no? Y que de alguna manera busca no generar violencia, sino de que es parte de esta problemática que es el bullying.
bullying, también llámanos y cuéntanos tu caso, ¿no? Porque aquí estamos con especialistas que nos pueden, digamos, dar algunas luces en materia, digamos, de cero bullying y generar básicamente lazos de amistad entre los compañeros. Así que nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Capital, tu opinión importa. Radio Capital. Son más de 3.000 casos reportados de bullying a nivel nacional y el 84% básicamente se centra en escuelas públicas y un 15%, perdón, en escuelas privadas, ¿no? Esto ya nos da determinadas luces en saber de que falta mayor interés, digamos, de las autoridades en el sector de educación, en el sector estatal, en el sector público, de focalizarse en un área psicopedagógica. Estamos hablando ya en un tema de prevención, o sea, para mí y de acuerdo, digamos, a esta cifra que nos dan, caramba, creo que falta fortalecer el tema de la prevención, de evitar el bullying y que de alguna manera nuestros hijos estén orientados de una forma psicológica a tal punto de que no se puedan cometer este tipo de violencia, ¿no? Lamentablemente ocurre y sobre todo a veces uno tiene la percepción de que esto se da, el bullying se da a personas que, digamos, tienen un perfil sobresaliente, ¿no? Tal es el caso de la pregunta que estamos formulando y que de alguna manera son objetos, son víctimas. Hace un rato estábamos conversando y fuera de micrófonos con nuestros invitados, aquí con Alfredo Drax y Verónica Lozano, y nos decían, caramba, oye, el tema de la prevención, pues, ¿no? O sea, impulsar y fortalecer más las áreas psicopedagógicas de los estudiantes, ¿no? ¿No, Alfredo? ¿No, Verónica? Así es. Creo que hay mucho que se puede hacer en la parte preventiva. Sí. Y creo que en ese sentido a los directores nos toca la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el director es el que genera el ambiente en el colegio, marca la pauta de cuáles son los valores, el trato, las respuestas a los temas y el clima institucional. Así es. ¿No? Y en ese sentido podemos hacer bastante. Pero evidentemente también requerimos bastante apoyo, ¿no? Y de alguna manera esto que vemos en las cifras de los colegios públicos, de los privados, vemos eso, ¿no? Si el director se siente apoyado por su GEL, por su ministerio, para tomar las medidas, para generar los climas, bueno, lo va a hacer y al mismo tiempo va a empoderar a sus maestros para hacerlo bien también. Pero si hay un clima de temor, de no me atrevo a tomar decisiones porque ¿qué va a pasar? Entonces dejamos que las cosas avancen. Claro, vamos a dar nuestros números telefónicos a través de Capital, el 212-5353, un 212-5353. Un niño chancón puede ser víctima de bullying para ti, tu hijo es víctima de bullying, en la actualidad, ¿cómo observas este panorama? ¿Hay un interés o no hay un interés de parte de las autoridades para poder, digamos, combatir esta situación de violencia que se da en los centros educativos? Llámanos y da tu opinión aquí con nuestros invitados. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cómo estás? Te saluda Ricardo. Buenas tardes a los panelistas. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Te escuchamos, Ricardo. Mira, no te voy a contar una experiencia porque no la he tenido, pero quizás un motivo que sí lo he visto frecuentemente en reuniones amicales, familiares, ¿no? Y que sería para que lo pongan en agenda. Que siempre he visto, he escuchado y he captado, ¿no? Situaciones en que los padres a veces se sienten, muchas veces se sienten orgullosos de que sus hijos sean los malos del colegio, los fuertes, ¿no? Los abusivos. Y eso, ¿para qué? A mí me parece, la verdad, muy, muy malo, y por ahí es donde deberían atacar los padres de familias, hacer reuniones de padres, ¿no? Porque eso crea toda esta sociedad, ¿no? O sea, por ahí parte todo, creo. El padre sabe que su hijo es abusivo, sabe que su hijo es maloso, pero ellos no le dicen nada, se sienten hasta contentos y premian todas estas situaciones. Muchas gracias, hasta luego. Ok, muchísimas gracias. Otra llamada más a través de Capital. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Lina, ¿cómo estás? Lina, un favor, bájale el volumen a tu radio para poder escucharte bien. Está bajo. Sí, tenemos un filtro ahí. A ver, te escuchamos. Ya, mira, yo sí quisiera que los directores de los colegios, tanto nacionales como particulares, sí pusieran énfasis en esto. Miren, yo tengo una hija que está en los primeros lugares. ¿Ya? Y bueno, ella se dedica a estudiar, pero ella siente que sus amigos la separan porque ella no tiene una vida como el resto, ¿no? Un poco movida, salen, ¿no? Entonces ella indirectamente le están
marginando, ¿no? Y la marginan y ella dice, mamá, ¿de qué me vale ser tan estudiosa si al final me van a... Mira, una consulta, una consulta, ¿la marginan por qué? Porque sienten algún tipo de... Porque ella, por ejemplo, no tiene comentarios, bueno, a menos que yo le he formado de que trate de no estar en esos programas de televisión, que se dedique a ver cosas más importantes, ¿no? ¿Ya? Y ella va al colegio y tienen toda la conversación, es el tipo de la chica es Milet, que la otra se hizo cirugía, que se peleó, entonces mamá, y ya, ella claro. me dice, mamá, ¿de qué vale hacer tanto si mis compañeras no tengo ese tema de conversación? El tema de conversación es otro, y la marginan, y me dice, mamá, pero ¿yo qué hago? A veces quiero tener amistad, pero mi tema de conversación no es eso. O sea, correcto. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Correcto, Dina. A ver, vamos a trasladar también tu inquietud aquí que nos han escuchado nuestros invitados. A ver, amigos, la opinión de las dos llamadas. Con respecto a la primera llamada, es importante rescatar el rol formativo de la escuela, ¿no? Y dentro de este rol formativo, el poder ver también la disciplina, cómo estamos viendo la disciplina en la escuela. Cómo estamos buscando que las acciones que realizan nuestros estudiantes no sean eminentemente lo que llamamos nosotros no sean castigos, o sea, no sea una disciplina punitiva, sino tenemos que formar al estudiante, y para ello hay que llevarlos a un proceso de reflexión. El estudiante tiene que saber, tiene que reflexionar, tiene que ponerse en el lugar del otro para poder medir las consecuencias de sus actos. ¿Ya? En la medida en que trabajemos todos con un enfoque de disciplina basada en el respeto, en la convivencia democrática, es que vamos a poder lograr quizá un cambio en esta mentalidad, así como lo mencionaba el participante, ¿no? El hecho de que se vea como normal el abuso, el hecho de que se vea normal la falta de respeto al otro, o lo que llamamos también la viveza criolla, ¿no? Que muchas veces en algunas familias se podría decir es cultural, ¿no? Tenemos que darle la vuelta a esto y tenemos que ver más bien el otro lado, ¿no? El respeto, una sana convivencia democrática. Tenemos que cambiarle el rostro a esta... Yo quisiera partir de la pregunta que plantea la niña. ¿De qué me vale estudiar tanto? Y creo que por ahí va la respuesta. Esa es la pregunta que decía. Ajá. O sea, ¿qué cosas se prestigia en la escuela? En mi colegio en concreto. El más vivo, el que mete más goles en el partido, o el que va logrando cosas a través del estudio. Uh-huh. ¿Cómo le devolvemos a esa chica el valor de lo que el trabajo que está haciendo? Hoy día en los colegios nacionales está lo de beca 18. De repente esa chica va a poder conseguir estar en una universidad de gran prestigio y va a descubrir cuánto le valió estudiar bastante y poder acceder a una de estas oportunidades que hoy día existen. Claro, perdóname, y en el colegio podemos suscitar una serie de elementos a nivel cultural, a nivel social, ¿no? de eventos de tipo de juegos de literatura, de poesía, de arte, de música, donde no solamente el que está marginal tiene un prestigio porque se portó mal y figuró, sino también el chico que va logrando cosas y lo levantamos y lo mostramos y le damos, lo empoderamos, gana mucho. Y ahora, ¿pero qué hacemos? Y si bien es cierto, esos estudios le van a servir a ella, pero ella considera, o la hija de nuestra amiga Dina, considera de que está siendo marginada, ¿no? La palabra marginada. ¿Y qué hago, no? O sea, ¿qué hace en ese sentido? Va por los dos lados. El otro lado es como conversábamos antes, cómo fortalecemos a estos chicos, le damos refuerzo emocional, logramos ayudar a que crezcan ellos. Entonces la compañía de sus padres, la compañía de sus maestros, ahí es muy importante. Que crezcan sus habilidades sociales, que sepa encontrar amigas. Probablemente está buscando las amigas en el grupo que no debe. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué? Porque piensa que ahí está lo cool, como ya dicen los chicos. Entonces, ayudarles a abrir la cancha, como decimos, y descubrir que hay otras opciones, ayudan a que estos chicos puedan salir adelante. Tenemos una comunicación más a través de Capital. Aló, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora? Mariela. Hola, Mariela. A ver, te escuchamos, Mariela. Mire, yo le quería hacer una consulta porque mi hija estudia en un colegio particular
donde no es un pago mensual nada despreciable. Pero ¿qué hago cuando son las autoridades más bien las que se hacen las ciegas, las sordas, las mudas cuando hay casos de bullying? Y incluso amedrentan a las profesoras si es que informan en agenda que ha habido un caso de bullying, porque ya al informar en agenda es algo oficial. Entonces, si a mí me mandan a su hija le ha pegado tal niño, ya es algo oficial que está enviando el colegio. Y si esas autoridades más bien amedrentan y le dicen, bueno, o te callas o tu trabajo está en peligro, y es la autoridad máxima, y es un familiar de la autoridad máxima la que ejerce el bullying, e incluso otros niños, no el único, ¿qué se puede hacer ahí? O la única opción es cambiar a mi hija de colegio. Gracias por la respuesta. Muchísimas gracias. Sí, es una pena que se dé este tipo de situaciones en las escuelas, ¿no? En realidad, sí, hay muchas, pueden existir muchas escuelas que todavía el hablar de bullying es como, se podría decir, lo ven como algo totalmente negativo para la propia escuela, y entonces se cierran ante la existencia de este hecho, ¿no? Quiere decir que no quieren ver más de lo evidente, o sea, no quieren ver lo que en realidad está pasando, y con esa actitud no podemos, no ayudamos a la escuela, y es más, el daño luego se puede evidenciar cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, yo apuesto por el diálogo, ¿no? Apuesto porque busquemos acercarnos a las autoridades, al director, muchas veces llegan los coordinadores, y como dice la actitud del director, que es tan importante esta actitud de apertura, pero también hay autoridades sobre las escuelas, ¿no? Tenemos las UGELES, ¿no? Donde también se pueden reportar, hay especialistas en las UGELES, o también la plataforma del CICB, ¿no? La plataforma del CICB, que está disponible para que cualquier persona que sienta que hay un caso de bullying al cual no se le está preacudir y registrar el hecho. Correcto. Para que sea investigado. Tenemos una última llamada, por favor. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? A ver, te escuchamos. Bien, mira, justo estaba escuchando el problema del bullying, y yo he tenido un problema con mi hija tiene 5 años, y la otra vez también escuché el problema de Carlín, sí. Y la misma psicóloga también estaba hablando que solo el bullying se daba en el sistema educativo, en los centros educativos. Yo tenía un problema con mi hija en el colegio. Había un niño que le pegaba, la atacaba, y le decía que se vaya del colegio, que vete, que no sirves aquí. Entonces yo fui moderadamente, hablé con la profesora, ¿no? Y le comencé y le dije, ¿no? Que por qué había este tipo de reacción con este niño, que no era la primera vez, que era la quinta, la sexta vez que le estaban diciendo de esa manera a mi hija, y verdaderamente yo le dije que verdaderamente tenía que hablar con los padres, porque verdaderamente el problema viene en casa y la crianza de los padres, ¿no? Bien. Sí. A ver, pienso que en primer lugar, en ambos casos, creo, y aprovechando la comodidad general, en primer lugar es nosotros, los chicos, las chicas tienen que sentirse respaldados por sus padres. La pasan mal, están fastidiando, y lo primero que tienen que saber que nosotros, papás, estamos dispuestos a jugarnos por ellos. Entonces vamos a ir al colegio y vamos a darnos una semana para que el tema se encamine. Y una semana en la cual hablamos con el tutor, sí, y salimos con una solución, un encaminamiento, o el coordinador de la etapa o el director del colegio. Pero no tenemos que dejar que los casos avancen, ¿no? Evidentemente va a tomar un tiempo, a veces se soluciona, pero tenemos que solucionar el camino. En la mayor parte de los casos creo que vamos a encontrar respuestas positivas, porque la gente quiere hacer las cosas bien. Pero como la oyente mencionó anteriormente, a veces tenemos circunstancias enfermizas al interior de una institución que no permiten que una situación se maneje. Lo que el director debe manejar
y normalmente los directores van a tomar su lugar bien, ¿no? Teniendo la información van a actuar, pero si no actúan, hay formas de dejar por escrito el tema para que las autoridades tomen mecanismos. Hay un cuaderno donde se deben registrar estos hechos que tienen que ser reportados, se puede ir incluso a la Defensoría del Niño, ¿no? Hay un libro de incidencias, efectivamente, se puede ir a la UGEL, como mencionó la colega, pero tenemos que, lo primero, como es actuar de inmediato, hacernos presente, escuchar, porque a veces las versiones van y vienen y tenemos que estar ciertos de que lo que como el niño o la niña percibe la situación es la correcta, pero en todo caso, lo primero es que nuestro hijo tiene que sentirse respaldado, ¿no? Y avanzar y no dejar que las cuestiones avancen. Muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí y compartir con nosotros y con los amigos oyentes y televidentes ese tipo de situaciones, ¿no? Como es la prevención y cómo es el accionar que se debe de dar ante ese tipo de situaciones que lamentablemente en la actualidad y en cualquier circunstancia ocurren, ¿no? Como el caso de la señora que acaba de llamar, ¿no? Lamentablemente. Pero ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ya sabe lo que tiene que... Depende de los padres y depende de las autoridades, ¿no? Y en general quisiera insistir en el tema de la confianza con sus profesores y con sus directores. Eso es muy importante para que el sistema funcione. Muy bien, Alfredo Drax, director del Colegio San Pedro y representante de ADECOPA, y a Verónica Lozano, subdirectora y coordinadora de calidad del Colegio Santa Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Muchas gracias. Así que nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Capital. Tu opinión importa. Ser pata y apoyarnos es mucho más chévere, ¿no crees?